bendecidos con toda bendición. Sean bienvenidos al Ministerio Internacional del Dios Vivo, a una predicación más del Evangelio del Espíritu, el Evangelio que es la palabra de Dios, la única palabra de Dios. Nosotros sabemos que el conocimiento espiritual que ha sido manifestado a través de estas enseñanzas nos han llevado a ver de una forma diferente las cosas que están escritas, y es de la forma correcta. Así pues, sean bienvenidos al mejor lugar sobre la faz de la tierra, donde Dios descubre su mente, donde Dios descubre sus enseñanzas, la sabiduría, el tiempo que estaba preparado, el gran día del Señor. O sea que ahora vamos a hablar del gran día del Señor, porque cuando viniera el Señor, como dice allá en segunda carta a los tesalonicenses, en cuanto a la venida del Señor, no se dejen mover fácilmente, ni por carta ni por espíritu como si fuera nuestra, porque el Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y así sigue el versículo 2 de la segunda carta a los tesalonicenses, desde el capítulo 1 hasta el verso 18-19, donde nos enseña que cuando viniera el Señor se iban a dar unas cosas, o sea, se iban a manifestar unas cosas que ya desde antes Dios había escrito. ¿Por qué? Porque la Biblia fue escrita hace ya casi 2000 años. No de la forma como nosotros la leemos, ya hecha en una imprenta, no. De la forma que escribió 14 epístolas Pablo, y de la forma que escribió Juan en Apocalipsis, escribió Santiago y escribió también Judas y otros más. Entonces, quiere decir que esas cosas ya estaban escritas, pero no habían sucedido. Cuando las cosas suceden, entonces ahora se aclara todo lo que estaba escrito conforme a los hechos históricos o hechos reales, como la venida de Jesucristo hombre, como la venida de la gracia, como la venida de la transformación o la resurrección de los muertos. Así pues, nosotros ahora vemos que todo esto ya sucedió. Está registrado históricamente. Si usted lo busca en el internet, ahí aparece el tiempo que José Luis de Jesús predicó y cuál fue el tipo de doctrina que él manifestó, que dio a conocer o que enseñó, que fue la gracia. Entonces, la historia registra ahí cuándo José Luis de Jesús nació, cuándo murió, cuánto tiempo duró el reinado de esas enseñanzas, y que era la segunda parte de la venida de Cristo. ¿Por qué? Porque Jesús de Nazaret vino para los judíos hace 2000 años, el que todo mundo conoce, que crucificaron y que fue sepultado y que resucitó al tercer día de entre los muertos, y que posteriormente se fue a luz inaccesible. Después venía la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo es cuando aparece José Luis de Jesús, porque él venía con el evangelio para los gentiles. Los gentiles no habían sido enseñados. Pablo escribió 14 epístolas. Sin embargo, cuando termina la vida de Pablo, Pablo mismo dice: todos me abandonaron. Lo que yo les estoy hablando ahorita es la historia. Entonces viene José Luis de Jesús como regidor a los gentiles, como el que traía la doctrina para los gentiles. Así pues, entonces ya habían sido enseñados los judíos, ahora fueron enseñados los gentiles por Jesucristo, y faltaba la venida del Señor. Cuando viniera el Señor, entonces no iba a haber ni judío ni gentil, no iba a haber ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, porque el conocimiento de Dios para la humanidad era espiritual.
Si era espiritual, trataba con la mente. Y con la mente no tiene cabida el cuerpo, solo la mente. Entonces el cuerpo podía ser de un chino, podía ser de un negro, de raza negra, podía ser un latino, podía ser cualquier cultura. Porque la mente no forma parte del cuerpo. Digo, en cuanto a enseñanza, porque todo cuerpo tiene una mente, obviamente. Entonces, cuando Dios enseña, enseña para la mente, no importando el cuerpo, no importando de qué clase, no importando si era hombre o mujer. Bueno, ahí lo explica claramente. Entonces, quiere decir que la enseñanza de Dios se comienza a conocer a partir del 2022 y comienza la doctrina del Espíritu. Pero antes hubo una transformación, hubo una resurrección de muertos, que fue una doctrina para identificar a los que iban a pasar. Los que estuvieron en la gracia saben y conocen que Jesús de Nazaret había anunciado esa venida. ¿Por qué? Porque dijo, la venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé. ¿Cómo fueron los días de Noé? Que Noé les anunció un diluvio, les anunció una muerte, les anunció un desastre. Pero ¿qué pasó con el pueblo? Se burló de él, se rió de él. Lo llamaron loco. Y sin embargo, Noé les dio la oportunidad que subieran al arca. Pero se cierra la puerta. La puerta es bien importante porque es el sinónimo de pasar de un lugar al otro. Ahora, cerró la puerta. Cuando comenzó a llover, comenzaron a tocarle la puerta y era demasiado tarde. Eso nos enseña la historia. Y Jesús de Nazaret dice que cuando venga el Hijo del Hombre, iba a ser como en los días de Noé. ¿Por qué? Porque la puerta estaba a punto de abrirse. Ahora entendemos claramente que en Apocalipsis 3, 17, 18, dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. Está hablando Jesús de Nazaret. Ahí había otra puerta que era la puerta de la casa del Padre. ¿Por qué les estoy hablando esto? Porque la enseñanza tiene mucha relación con esto. Cuando se abre la puerta, entonces entra Jesús, como dice ahí, estoy a la puerta, llamo, si abre yo entro, y que de hecho entró, se sentó a comer con el Padre y también traía sus invitados, los que él dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, ustedes también estén. Esto es importante. ¿Por qué? Porque la puerta se abrió y él entró y nosotros entramos con él. Pero cuando vino el Señor, cuando el Señor viene, abre. Ahora tenemos una enseñanza que tiene un título que se llama Un lugar de tormento. Sabemos que en la doctrina del Dios vivo no está hablando de cosas físicas. Y yo anoté aquí algo que se los voy a leer. Dice, un lugar de tormento. La mente tiene lugares por medio de conocimientos, como pueden ser buenos, pueden ser malos. Por eso el infierno es un lugar de tormento y la salvación es la casa de Dios. ¿En dónde está el infierno? En la mente. Porque la religión hizo el favor de meterle infierno a la gente como un lugar físico, atormentándolos, fastidiándolos, angustiándolos, enfermándolos de tanto miedo. Eso fue lo que hizo la religión. Meterles un infierno, ¿en dónde? En la mente. Por eso es que cuando venga el evangelio de verdad, también viene a la mente.
para que con el evangelio usted olvide toda aquella mentira que le dio el sistema religioso, ya sea católico, evangélico, todos los que tienen infierno, todos los que tienen diablo, todos los que tienen pecado y tienen una forma de meter en miedo a toda la gente. ¿En dónde era eso? En la mente. Por eso es importante lo que nosotros vamos a entender ahora, que es un lugar de tormento. Un lugar de tormento está en la mente. Vamos a leer entonces y vamos a comenzar con Mateo. Mateo 23, 27 al 33. Esto ya lo leímos, no recuerdo si la semana pasada o la anterior. Pero dice, Mateo 23, 27. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Verso 28. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Está hablando con los fariseos, que eran las doctrinas que existían en el tiempo de Jesús de Nazaret. Hoy en día existen tantas doctrinas que le puedo mencionar 4 de 5,000 que hay. Católicos, evangélicos, mormones, testigos de Jehová, ya estuvo. Son falsos. Aquí lo dice Jesús, no lo digo yo. De hecho, yo solo le estoy aclarando, poniéndole desde el punto espiritual lo que Jesús quería decir en ese tiempo, que no le entendieron, que de hecho dijo, no quiso decir, dijo, pero que no entendieron. Entonces dice, estáis llenos de hipocresía e iniquidad. 29. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís, si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Quiere decir que los padres de ellos mataron, apedrearon a los profetas, y los profetas lo que traían era palabra de Dios. Se los está diciendo Jesús de Nazaret. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Verso 32. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. O sea, eran iguales que los papás. ¿Por qué? Porque Jesús les está hablando y ellos fueron los que mataron a Jesús. Eran igualitos que los papás. Y los de hoy en día son iguales también a los papás. Pero dice el verso 23, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Una persona está condenada al infierno cuando en su cabeza lo que tiene es un conocimiento inferior a la verdad de Dios. Porque Jesús de Nazaret tenía la verdad de Dios. Ellos no tenían la verdad de Dios si no hubieran pensado igual que Jesús. Pero le mataron porque ellos lo que tenían en la cabeza era un conocimiento inferior que se llama infierno. Y en ese infierno es un lugar de tormento, es un lugar de angustia. Quiere decir que los religiosos viven atormentados, viven angustiados, viven temerosos. Ahora lo pudieron ver con la enfermedad esta que apareció, que no sé si fue provocada por... Bueno, de hecho, todo está bajo la voluntad de Dios. ¿Dónde estaban los religiosos? Asustados, escondidos, con miedo. No, y déjeme decirle, conocí muchos religiosos que murieron. Hablando de líderes. Bueno, pastores. Y parte de los que dirigen ese tipo de enseñanzas, esas doctrinas.
Porque la doctrina del Espíritu, la doctrina de Dios, es totalmente diferente a todo eso que le comercian, que le venden. Pero vamos a continuar. El infierno, entonces, es un lugar que está en la mente. Y es un lugar de tormento. Así se llama la enseñanza. Un lugar de tormento. Ahora, Dios permite que a través de la historia vengan sucediendo acontecimientos que atormentan más y más la mente de los religiosos y los que siguen su doctrina, que de hecho son todos los que están fuera del Evangelio de Dios. Pero el Evangelio de Dios, que es la casa de Dios, tiene una puerta que se abre para que usted entre y comience a escuchar la doctrina del Padre, y usted automáticamente saca toda esa basura que le han metido por medio de enseñanzas religiosas. De hecho, esa es la oportunidad de salvarse, oyendo la doctrina del Señor. Vamos a ir a Lucas, en su capítulo 12, verso del 1 al 5, y lo vamos a ir viendo más claro. Lucas 12, del 1 al 5. Dice: en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos. ¿Que se guardaran de qué? De la doctrina de los fariseos, que es la hipocresía. Verso 2: porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse. O sea que esto se iba a descubrir cuando viniera la predicación del Señor, la predicación del Padre, la enseñanza del Espíritu. Dice: porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá. Cuando venga la luz, ¿cuál es la luz? La palabra de verdad. De hecho, cuando viene Jesús, dice: vino la luz al mundo. Él era la luz. Después dice: vino la luz, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Esta es la condenación, dice, que vino la luz al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Entonces dice: a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas, o sea, se conocerá en público. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Verso 5: pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Si os digo, a este temed. Vamos a repetir ese 5. Porque os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. La religión es la que te quita la vida, porque la vida es la palabra de Dios. Ahora, ¿quién te ha dicho que no oigas la palabra de Dios? La religión. La religión dice que esta palabra es de locos. Lo dijeron de Jesús de Nazaret, lo dijeron de Pablo, lo dijeron de José Luis de Jesús. La transformación no sonó tanto, por eso no se conoció mucho, pero no sé cómo vaya a pasar ahora en las enseñanzas de Dios vivo. Pero Jesús lo está anunciando. Temed a los que te quitan la vida. ¿Qué es la vida? Una palabra de verdad, una palabra de vida, una palabra del Espíritu, una palabra que te da herencia, una palabra que te da la verdadera identidad. ¿A quién hay que temer? Al que te quiere cambiar la forma de la enseñanza del Dios vivo. Y les vende otra cosa, todo lo que es material, todo lo que es carnal, todo lo que se ve, porque ellos no conocen lo que no se ve.
ni lo quieren conocer. Y eso genera tormento en la mente de los que ahí están. Ahorita ya comienza a temer, ya comienza a manifestarse el miedo. Que la gasolina, el combustible que mueve los vehículos, que los vehículos son el movimiento de la economía, que llevan, traen y todo va a subir. ¿Y qué vamos a hacer? Que no duermen, porque ellos no tienen confianza en Dios. Ellos tienen confianza en el señor presidente. Ellos tienen confianza en los que manejan las cosas materiales. De hecho, cuando usted comienza a oír el evangelio del Dios vivo, el evangelio del Señor, el evangelio de nuestro Dios y Padre, comienza a recibir una tranquilidad, una paz, porque a usted lo lleva Dios, no lo lleva la economía, no lo lleva todo el sistema que se ve. Usted ya no vive por eso, usted vive por lo que Dios le ha dicho. Y vendrán otras enseñanzas más adelante, donde se va a poder conocer lo que Dios quiere que usted reciba. Pero primero reciba instrucciones, primero reciba enseñanzas, primero reciba ciencia, conocimiento. Porque este es el lugar correcto, la casa de Dios. Entonces dice Jesús, temed al que te aparta del evangelio de verdad, porque te mete en el infierno. Después te enseña una doctrina de tormento, una doctrina de angustia, de necesidad, de hambre, de enfermedad. ¿Por qué? Porque ahora la medicina es la que tiene el poder. Porque a toda la gente la están enfermando con un montón de cosas y después le venden la cura, como hizo la religión. Le vendió un pecado y después le vendió la forma de quererle quitar el pecado. Le sacó su dinero, pero nunca le quitó el pecado, porque el pecado se quita con un conocimiento. Un conocimiento que la religión no tiene. Bueno, vamos a continuar. Vamos a ir a Isaías 13, versículos del 6 al 13. Y lo voy a leer rápidamente por razón de tiempo. Verso 6. Aullad, dice Isaías, hace miles de años, porque cerca está el día del Señor. Aquí dice el día de Jehová, que es lo mismo. Vendrá con asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre. Toda mente se llenará de terror, angustia, dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto. Se asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros de llamas. Aquí no está hablando de nada físico. No está hablando de dolores del cuerpo. ¿Por qué? Porque la enseñanza de Dios siempre ha sido espiritual. Esos dolores son en su cabeza, son sufrimientos, son angustias. Usted pierde el sueño, usted se llena de miedo. Verso 9. He aquí, el día del Señor viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y los luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Haré más precioso que el oro fino al varón, más que el oro de Ofir al hombre. Porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar en la indignación del Señor de los ejércitos y en el día del ardor de su ira. Todo esto no va a ser físico, porque Él todo lo tiene con símbolos de lo que se vio.
para enseñar lo que no se ve. Nosotros aquí hablamos de lo que no se ve. Ahora bien, cuando habla de toda esa asolación, de todo ese tormento que se mueve en los cielos, se mueve la tierra, eso lo vamos a ver en las enseñanzas de más adelante. Porque por razón de tiempo les voy a leer rápidamente lo que dice Apocalipsis. Y vamos a ir a Apocalipsis en el capítulo 9 del verso del 1 al 6. Apocalipsis 9 del 1 al 6 dice: el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Todo esto tiene su significado, porque no habla de nada material, nada que se ve, nada físico. Entonces un ángel cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, que se les dio poder como tienen poder los escorpiones en la tierra. Y se les mandó que no dañasen la hierba de la tierra, ni cosa verde alguna, y ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. A los que no tuvieran el evangelio de verdad, para ellos venía esto. Dice que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado, no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Como hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Hasta ahí vamos a leer. No habla de una muerte física. Está hablando de la muerte que era la enseñanza del evangelio de José Luis de Jesús. O sea, ellos ya no van a poder morir para después resucitar. ¿Por qué? Porque para que fuera fácil la entrada a la casa del Padre, habría que morir, después resucitar y nacer de nuevo. Eso es lo que significa esto, que querrán morir, pero no se les dará la oportunidad de morir para que puedan resucitar. Y esto tenía un poco más de explicación, pero no quiero dejar de leer lo que viene en Apocalipsis 14. Porque esto que voy a leer ahorita habla precisamente del Evangelio de la Gracia. Apocalipsis 14 del 9 al 12. Dice así: y el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. Quiere decir que los que estaban en la gracia, los que estaban en el tiempo de la bestia, que era José Luis de Jesús Miranda, que fue el que murió, por eso la bestia murió, para que naciera una nueva criatura. Los que siguen estando ahí, dice que van a recibir condenación. Porque dice: y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. 11. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, y nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Quiere decir que los que están en la gracia también reciben condenación. Así pues,
Esperamos en una próxima oportunidad aclarar más de esto. Los declaro como los declara el Evangelio. Bendecidos con toda bendición.